repasar alguna definición sobre hipertrigliceridemia. Vamos a hablar sobre la fisiología de las lipoproteínas y algo de lo que comentó Lucio Criado recién, lo vamos a repasar. Vamos a ver cómo se clasifican las hipertrigliceridemias, hablar algo de epidemiología, fisiopatología y también algo Lucio comentó al respecto de cómo era el metabolismo de las grasas y de los lípidos, cuáles son las complicaciones más frecuentes, y nos vamos a abocar básicamente a dos de las hipertrigliceridemias, el tratamiento y algunos puntos que debemos recordar. A modo de ser simplista, podemos decir que existen dos tipos de lípidos en el organismo: el colesterol, conocido por todos nosotros y al cual le damos mucho valor desde hace mucho tiempo, y los triglicéridos. El colesterol, que cumple una función estructural, sirve para formar membranas celulares, sirve para formar algunas hormonas, y los triglicéridos, que cumplen una función más energética, son los que van a proveer de energía a los tejidos. Ahora bien, cuando definimos a hipertrigliceridemia, y ya Lucio decía que esto es un valor por convención, 150 miligramos por decilitro, y las hipertrigliceridemias pueden ser divididas en primarias y en secundarias. Primarias, ya vamos a ver un poquito más adelante de eso, pero primarias aquellas que tienen alguna alteración genética, y secundarias aquellas que son asociadas a alguna enfermedad subyacente. Fíjense la importancia de las trigliceridemias. La hipertrigliceridemia es la dislipemia más común en América, y si nosotros agarramos este gráfico del Instituto Nacional de Salud y Nutrición, vemos que más del 50% de la población tiene algún grado de hipertrigliceridemia si tomamos 150 como valor de corte. Y aproximadamente un 33% tiene más de 150 miligramos por decilitro, un 18% más de 200 miligramos por decilitro, un 1,6 más de 500 y 0,4 más de 1000 miligramos por decilitro. Es decir, que un 53% más o menos de la población analizada tenía hipertrigliceridemia. Ahora bien, existen varias maneras también de clasificar las hipertrigliceridemias de acuerdo al grado y al valor de triglicéridos que encontremos. La Sociedad Endocrinológica de los Estados Unidos utiliza esta clasificación y los divide en normal, leve, moderada, severa y muy severa. Y esta clasificación, que es la que utilizamos nosotros del Programa Nacional de Colesterol, que habla de normal, limítrofe, alta, alta y muy alta. Como les comenté recién, las hipertrigliceridemias pueden ser primarias o secundarias. Las hipertrigliceridemias primarias por lo general tienen tienen un trastorno genético subyacente, ellas en el metabolismo, en la formación o en la eliminación de los triglicéridos. Y vamos a repasar algunas de ellas. Y las hipertrigliceridemias secundarias tienen alguna enfermedad subyacente que favorece la acumulación de triglicéridos. Sin embargo, también hemos podido observar que algunos pacientes, a pesar de tener el mismo problema subyacente, la misma enfermedad subyacente, tienen más propensión a desarrollar hipertrigliceridemias que otros. Es decir, que hay alguna predisposición individual en algunos pacientes a desarrollar hipertrigliceridemia. Bueno, como les dije, las hipertrigliceridemias secundarias pueden ser varias. No es motivo de hoy repasar todas estas. Acá hay otro gráfico también publicado en el Journal of Endocrinología en el año 2012, donde habla de todas las hipertrigliceridemias primarias y las secundarias. Nosotros vamos a repasar nada más algunas de ellas, las que consideramos más importantes. Hipertrigliceridemias primarias tenemos la hiperlipidemia familiar combinada. La prevalencia de las hipertrigliceridemias primarias van a ver que es muy baja. Esta tiene una prevalencia del 1%, se manifiesta por lo general en la segunda década de la vida. Sin embargo, en la niñez, cuando hay obesidad, también puede empezar a manifestarse. Tiene alto riesgo aterogénico y se puede presentar como una hiperlipidemia mixta
con LDL aumentada, VLL muy aumentada o hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia en forma aislada. De estas tres maneras se puede presentar. No hay ningún test genético que al alcance en la práctica diaria que nos permita diferenciar esta hiperlipidemia familiar. Sin embargo, en estos pacientes se ve asociado un aumento de ApoB, que vamos a ver que es muy importante para diferenciarla de otra hipertrigliceridemia primaria de la cual vamos a hablar más adelante. El mecanismo responsable pareciera ser el aumento de ácidos grasos libres, lo cual favorecería la síntesis hepática de ApoB y VLDL, que es, como saben, una lipoproteína transportadora de triglicéridos. Ya Lucio también habló del tema. Otra hipertrigliceridemia primaria es la hipertrigliceridemia familiar, donde la incidencia todavía es un poco menor, de 0,5 a 1%. Se caracteriza por hipertrigliceridemia asociada a VLDL aumentado o a kilomicroanemia. También se manifiesta en la segunda década de la vida, y en estos grupos de pacientes la ApoB suele estar disminuida. El mecanismo de acción pareciera ser el aumento en la producción hepática de triglicéridos y la disminución en su catabolismo. El síndrome de hiperkilomicronemia familiar, también caracterizado por un déficit de lipoproteína lipasa. Ya vamos a ver el valor de la lipoproteína lipasa en el metabolismo de los triglicéridos. Su incidencia es muy baja. También se puede deber a déficit de ApoC2. Ya vamos a ver que la ApoC2 es un cofactor de la lipoproteína lipasa y cumple una función de activador. El inhibidor familiar de la lipoproteína lipasa, hay muy pocos casos descritos al respecto. Y el déficit de ApoA-B, también una proteína que tendría implicancia en la activación de la lipólisis. Después repasemos algunas de las hipertrigliceridemias secundarias, y la más importante es la diabetes. Ya Lucio comentó la asociación de hipertrigliceridemia, diabetes, sobrepeso, y es, como dice acá, la causa más frecuente de hipertrigliceridemia secundaria. El hígado se ve expuesto a un aumento de glucemia y de insulina, y la insulina también tiene un papel importante en el metabolismo de las grasas porque inhibiría la acción de la lipoproteína lipasa. La resistencia a la insulina, es decir, el aumento de la insulina, inhibe la acción de la lipoproteína lipasa y aumenta la actividad de la lipasa en el tejido adiposo. Se caracteriza entonces por hipertrigliceridemia con aumento de VLDL. La obesidad también es una causa secundaria de hipertrigliceridemia. El tejido adiposo libera gran cantidad de ácidos grasos, lo que produce aumento de la ApoB y aumento de la síntesis de VLDL. La obesidad también genera un fenómeno de insulinoresistencia, lo cual generaría hiperinsulinismo, y el hiperinsulinismo, como dijimos recién, es otra causa de hipertrigliceridemia. Se produce también disminución de los niveles de HDL colesterol, y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la proteína transportadora de ésteres de colesterol, otra proteína muy importante en el metabolismo y en la fisiopatología de los triglicéridos. Y recordemos que la obesidad es un problema frecuente y creciente en la Argentina. En la última encuesta que hizo el Ministerio de Salud de la Nación, vio que 6 de cada 10 adultos tenían aumento de peso, sobrepeso, y que el 30% de los niños también lo tenían. Y esto nos va a generar seguramente un problema importante a futuro. El alcoholismo es otra causa frecuente de hipertrigliceridemia después de la diabetes. Y el mecanismo sería por ya que el etanol es oxidado a acetato en el hígado, lo cual bloquea el catabolismo de los ácidos grasos,
aumentando la producción de triglicéridos y de VLDL. El consumo leve a moderado de alcohol puede producir un aumento mínimo de las concentraciones de HDL, y no olvidemos el síndrome hiperkilomicronémico gatillado por el consumo excesivo y rápido de alcohol, que se asocia a pancreatitis, como veremos más adelante, una de las complicaciones de la hipertrigliceridemia. El hipotiroidismo también es causa de hipertrigliceridemia y aparece aproximadamente en el 50% de los pacientes que tienen hipotiroidismo. Suele acompañarse de hipercolesterolemia también, y raras veces de disbeta-lipoproteinemia o hipertrigliceridemia solamente. El síndrome de Cushing, ya sea el síndrome de Cushing primario o la administración exógena de corticoides, también se acompaña de hipertrigliceridemia más hipercolesterolemia en forma menos frecuente. El síndrome nefrótico también produce disminución de la lipoproteína lipasa y suele manifestarse con hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. El tratamiento del síndrome nefrótico, muchas veces asociado al uso de corticoides, también tiene injerencia, como veremos, en la hipertrigliceridemia. La insuficiencia renal se asocia aproximadamente en un 20 a 70% a hipertrigliceridemia. Este hallazgo característico es la hipertrigliceridemia a expensas de VLDL. Las hepatopatías y algunos fármacos también son asociados a hipertrigliceridemia, sobre todo los corticoides, los estrógenos, el tamoxifeno, las tiazidas y algunos antipsicóticos de segunda generación. Ahora bien, hablemos un poquito de epidemiología. La hipertrigliceridemia es la variante más común de dislipemia en nuestro medio, y hay muchos factores sociales y socioculturales que han hecho que la hipertrigliceridemia aumente significativamente. La dieta, el cambio de dieta, la comida rica en hidratos de carbono, el sedentarismo, la falta de actividad física, el sobrepeso asociada a los 2 puntos anteriores y la diabetes tipo 2 asociada a los 3 puntos anteriores son causas de aumento de los triglicéridos. Los triglicéridos o las grasas y el azúcares de alguna manera interrelacionan su metabolismo y son responsables de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión, lo que se conoce como síndrome metabólico. Y hace algunos años la doctora Melissa Austin describió un patrón lipídico nocivo caracterizado por LDL pequeñas y densas, déficit de HDL e hipertrigliceridemia, que ya veremos que es uno de los mecanismos por los cuales los triglicéridos estarían implicados en el desarrollo de enfermedad aterosclerótica. Esto es muy similar a lo que me comentó Lucio recién, quizás un poquito menos detallado, pero ¿cuál sería la fisiología de las lipoproteínas? Digamos, normalmente nosotros tenemos un metabolismo exógeno y un metabolismo o un transporte endógeno de las grasas, ¿no? Normalmente nosotros ingerimos entre 100 y 140 gramos de grasas por día, los cuales son absorbidos a través del tubo digestivo. Las grasas son esterificadas y pasan a través del tubo digestivo. Las grasas no son solubles en medio líquido, por lo tanto, para poder ser transportadas, deben ser envueltas en esto que llamamos lipoproteínas. Los triglicéridos, la lipoproteína que transporta los triglicéridos, son a los triglicéridos exógenos, los que ingresan por la dieta, son los kilomicrones, y los triglicéridos de producción endógena, las VLDL. Esas son las dos lipoproteínas que transportan triglicéridos en su mayoría. Entonces, una vez hidrolizado,
las grasas con fosfolípidos de membrana, baja concentración de colesterol esterificado y algunas apolipoproteínas, se forma el kilomicrón. El kilomicrón que a través de vía linfática llega al torrente sanguíneo y es distribuido a los tejidos periféricos. Cuando llega a los tejidos periféricos, a través de la lipoproteína lipasa, la enzima responsable del catabolismo de los triglicéridos, y por acción de algunos cofactores, la insulina, recuérdense que el exceso de insulina inhibe la acción de la lipoproteína lipasa, y la ApoC2 y la ApoC3 son cofactores que activan la lipoproteína lipasa. Bueno, los ácidos grasos son hidrolizados y acumulados en el tejido graso para almacenamiento de energía y en el músculo para utilizar en forma inmediata la energía. Una vez que pasaron por acción de la lipoproteína lipasa, queda el kilomicrón residual, el cual es rico en colesterol esterificado y menos en triglicéridos. Y acá cumple un factor muy importante, la ApoE, para poder llegar al hígado, pegarse al receptor de ApoB y los kilomicrones ingresar al hígado, donde pueden seguir tres caminos. Uno, ser eliminados a través de las sales biliares; otro, ser almacenados en el hígado; y otro, ser nuevamente enviados hacia el torrente sanguíneo, pero esta vez a través de la lipoproteína llamada VLDL, la cual es rica en la ApoB100. Mucho triglicérido, menos colesterol esterificado. Al llegar a los tejidos periféricos, de nuevo, a través de la acción de la lipoproteína lipasa, se forma esta lipoproteína de densidad intermedia, de la cual también hablábamos recién, que puede seguir tres caminos. Fíjense que esta lipoproteína de densidad intermedia también tiene esta ApoE, que permite pegarse al hígado e ingresar al hígado. A través de la lipoproteína lipasa, esta lipoproteína de densidad intermedia puede transformarse en LDL, rica en colesterol esterificado, y volver al hígado. Y no olvidemos el mecanismo de circulación retrógrada del HDL, en donde las lipoproteínas de densidad intermedia ceden colesterol esterificado al HDL y esta vuelve hacia el hígado. Eso es más o menos el mecanismo fisiológico, el movimiento que las lipoproteínas hacen en el organismo. Ahora bien, ¿cuáles son las dos complicaciones más frecuentes que tienen los pacientes con hipertrigliceridemia? La pancreatitis y la enfermedad aterosclerótica. La pancreatitis es la tercera causa, la hipertrigliceridemia es la tercera causa de pancreatitis, precedida por la litiasis biliar y el alcoholismo. El riesgo de desarrollar pancreatitis es de más o menos 1,5% por año en aquellos pacientes que tienen más de 1000 de triglicéridos. ¿Y dónde sospechamos una pancreatitis por hipertrigliceridemia? En aquellos pacientes que tienen triglicéridos elevados, más de 1000, en aquellos pacientes que tienen un suero con esta característica lechosa que tienen los pacientes hipertrigliceridémicos, y en aquellos pacientes donde descartamos otra causa de pancreatitis. Y siempre es importante recordar que por lo general a estos pacientes con estas características les precede algún gatillo, una dieta copiosa en grasas, una ingesta excesiva de alcohol. El mecanismo por el cual se produciría la pancreatitis en los pacientes con hipertrigliceridemia no está del todo claro, pero la acción de la lipasa pancreática y la acumulación de ácidos grasos en el páncreas produciría, a través de la acción de la lipasa pancreática, produciría la generación de radicales libres que serían quizá los responsables de la pancreatitis. Y por otro lado, un efecto isquémico que produciría la hiperviscosidad del plasma
a nivel del páncreas. Acá había otra imagen que esto no va. ¿Cuáles son cómo se presenta un paciente con pancreatitis asociado a hipercolesterolemia? Recordemos que por lo general cuando interroguemos al paciente o cuando empecemos a recabar datos, va a ser un paciente con diabetes, va a ser un paciente alcohólico, va a tener algún tipo de hipertrigliceridemia quizás primaria o algún tipo de hipertrigliceridemia quizás secundaria. La clínica es muy similar a las pancreatitis convencionales: dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre. ¿Cuál es el laboratorio de los pacientes con pancreatitis por hipertrigliceridemia? Recordemos que los triglicéridos pueden estar elevados en algunas pancreatitis de otra etiología también, pero cuando los triglicéridos superan los 1000 miligramos por decilitro debemos sospechar en pancreatitis por hipertrigliceridemia. La amilasa en estos pacientes puede estar falsamente disminuida, pero sí está aumentada la lipasa. Se ha postulado la existencia de un inhibidor de la amilasa diferente a los triglicéridos. Se puede producir también una pseudo-hiponatremia y estos pacientes suelen tener un LDL también falsamente elevado. Estos son algunos de los datos del laboratorio. El pronóstico hoy de las pancreatitis, hay discrepancia en cuanto al pronóstico de las pancreatitis por hipertrigliceridemia. Sin embargo, creemos que pueden tener un pronóstico más difícil que las pancreatitis convencionales, por alcoholismo o por litiasis vesicular. El tratamiento, las medidas clásicas: el ayuno, la reanimación y la reposición de volumen. Recordemos que los pacientes con pancreatitis se comportan como quemados internos y la reposición de volumen pasa a tener un valor importantísimo. Tratar la causa subyacente, plasmaféresis o insulina, básicamente para tratar de mejorar los niveles de triglicéridos y corregir la causa subyacente. Y no olvidarse del tratamiento, superada la pancreatitis, del tratamiento crónico de la hipertrigliceridemia. Ahora bien, hasta hace algunos años los pacientes, y esto es un gráfico de la Organización Mundial de la Salud, los pacientes se morían de causas no transmisibles de enfermedades, ¿no? Enfermedades infecciosas, y hoy nuestros pacientes se mueren básicamente de 4 cosas: cardiopatías, accidente cerebrovascular, EPOC, y la diabetes es una de las causas más frecuentes de muerte. Es decir que las enfermedades ateroscleróticas, cardiovasculares o accidentes cerebrovasculares son hoy una de las causas más importantes de muerte. Para eso todos conocemos los factores de riesgo y trabajamos permanentemente tanto en prevención primaria como en prevención secundaria para corregir los factores de riesgo que tienen nuestros enfermos. Sin embargo, muchas veces habiendo logrado el objetivo de tratamiento con altas dosis de estatinas o con asociación de fármacos, estatinas y ezetimibe, seguimos teniendo un riesgo cardiovascular residual. ¿Y qué es el riesgo residual? Bueno, hay múltiples estudios que demuestran que los pacientes que han tenido un episodio cardiovascular, pese a la modificación de los factores de riesgo de los cuales hablábamos recién, y haber logrado los objetivos de LDL colesterol con el fármaco que usemos, estatina y ezetimibe, continúan teniendo un riesgo cardiovascular alto a corto y mediano plazo. A este hecho es lo que se lo engloba como riesgo residual cardiovascular, y existe mucho interés en evaluar el papel de algunas lipoproteínas, como por ejemplo el impacto del LDL colesterol remanente, el HDL bajo, la lipoproteína A por su alto poder aterogénico y el alto nivel de triglicéridos. Estas son algunas
algunos trabajos que hablan de esto que les acabo de decir, se los dejo para que los revisen. ¿Y cuáles serían entonces en la hipertrigliceridemia? ¿Por qué pensamos en la enfermedad aterosclerótica? Bueno, el nivel alto de triglicéridos se asocia a riesgo cardiovascular elevado, en especial a riesgo coronario. Existe una fuerte asociación entre hipertrigliceridemia y enfermedad cardiovascular prematura. El 80% de los varones de menos de 55 años y mujeres de más de 65 años con enfermedad coronaria tienen triglicéridos elevados. En esta población hay que pensar en el origen genético y estudiar a los familiares de primera línea. El aumento de triglicéridos postprandial de más de 40 miligramos por decilitro se asocia también a eventos cardiovasculares, especialmente a accidentes cerebrovasculares. Y lo que les decía antes, la hipertrigliceridemia forma parte de un patrón nocivo descrito por esta doctora Melissa Austin, caracterizado por básicamente hipertrigliceridemia, HDL bajo y LDL pequeñas y densas. Ahora bien, hablamos del valor de los triglicéridos en enfermedad cardiovascular y quién sería la responsable. Aparentemente la responsable es esta proteína transportadora de ésteres de colesterol de las cuales hablé al principio. Cuando tenemos VLDL ricas en triglicéridos, la lipoproteína que más transporta triglicéridos, ya hay una alteración en la producción del PAI-1 y se deteriora la fibrinolisis, es decir, que ya tenemos un estado protrombótico. Cuando tenemos una VLDL ricas en triglicéridos, ante la presencia de esta proteína transportadora de ésteres de colesterol, se produce un intercambio de colesterol esterificado en las HDL que van hacia las VLDL, y las VLDL le cede triglicéridos a estas proteínas, a estas lipoproteínas HDL, lo cual forma lipoproteínas ricas en triglicéridos que a nivel del hígado y a través de la lipasa hepática son catabolizadas, pierden la ApoA1 y su capacidad de formación a nivel intestinal y son eliminadas a través del riñón. Es decir que la proteína transportadora de ésteres de colesterol en contacto de HDL, en definitiva, lo que va a producir es disminución de HDL colesterol. Cuando nosotros asociamos relacionamos VLDL ricas en triglicéridos con lipoproteínas LDL, la proteína transportadora de ésteres de colesterol va a transportar triglicéridos hacia las LDL, va a transportar colesterol esterificado hacia las VLDL y se van a transformar estas lipoproteínas LDL ricas en triglicéridos, las cuales a través de la lipoproteína lipasa hepática van a formar lipoproteínas más pequeñas y densas y más aterogénicas. Es decir que la hipertrigliceridemia a través de las VLDL y la proteína transportadora de ésteres de colesterol es responsable de este perfil aterogénico VLDL, baja HDL, LDL, pequeñas y densas. Y esto también lo habló Lucio recién, es otra manera, otro gráfico donde vemos que las lipoproteínas que hablábamos recién, pequeñas y densas, tienen la capacidad de penetrar a través del endotelio, son mucho más aterogénicas, son oxidadas en la íntima. Las VLDL y los triglicéridos tienen la particularidad de ser moléculas de adherencia del monocito. El monocito atraviesa el endotelio y a través de la íntima y en contacto con las LDL se transforman en estas células espumosas que son proinflamatorias, protrombóticas, favorecen la permeabilidad capilar y son aterogénicas. Entonces,
¿Cuáles serían los principales mecanismos aterogénicos de los triglicéridos? Contribuyen al depósito de lípidos en la íntima arterial. Las moléculas pequeñas y densas de lipoproteínas ricas en triglicéridos son captadas por los macrófagos. Aumento de la hipertrigliceridemia postprandial como factor de riesgo. Asociación con bajo HDL y LDL pequeñas y densas. Disfunción endotelial. Estimulación de citoquinas y moléculas proinflamatorias, aumento de la actividad monocitaria, generación de trombina protrombótica, como hablamos recién, estado protrombótico. Y el mecanismo aterogénico de las partículas LDL pequeñas y densas produce un aumento de su periodo de permanencia en el espacio subendotelial, tienen mayor fijación a los proteoglicanos arteriales, mayor susceptibilidad a la agresión subendotelial, menos afinidad al receptor de LDL y mayor afinidad a los receptores de los macrófagos vasculares responsables de la formación de esas células espumosas proinflamatorias. Ahora bien, con respecto al tratamiento, podemos actuar en diferentes niveles y hay evidencia de que trabajar en prevención primaria puede disminuir la incidencia de enfermedad cardiovascular. La OMS publicó un trabajo de 15.000 pacientes seguidos a 5 años, pacientes tratados con fibratos, donde se producía una reducción de triglicéridos de 48 miligramos por decilitro en el seguimiento y una reducción de LDL, colesterol, de 27 miligramos por decilitro, con una reducción de 25% de casos de infarto no fatal, sin cambios en la mortalidad. El estudio de Helsinki también, 4.000 pacientes, prevención primaria, estamos hablando, seguidos a 5 años, reducción de 43% de los triglicéridos y reducción de 34% de eventos cardiovasculares. También hay evidencia en prevención secundaria, estudio Coronary Drug Project, 8.000 pacientes con infarto previo, también se producía una reducción en infarto no fatal. El estudio BIP, también 3.000 pacientes con triglicéridos mayor a 200, se produciría una reducción de infarto. 550 pacientes en el estudio de Estocolmo, también reducción en la mortalidad. El estudio BAHIT, también 2.500 pacientes, reducción en eventos cardiovasculares en general. Y el estudio FIELD, 9.000 pacientes, también reducción del 11% en eventos cardiovasculares. Es decir, que tratar la hipertrigliceridemia produciría también disminución de eventos cardiovasculares. Con respecto a la pancreatitis, la hipertrigliceridemia aumenta el riesgo de pancreatitis, como lo dijimos recién, y este riesgo está aumentado cuando supera los 1.000, y nosotros debemos empezar a tratar a nuestros pacientes mucho antes, tratando de buscar causas primarias, y cuando no encontramos o cuando no hay genéticamente causas primarias, pensar en causas secundarias. Cuando nos enfrentamos a un paciente con hipertrigliceridemia, tengamos en cuenta lo siguiente: los antecedentes familiares de enfermedad coronaria precoz deben hacernos sospechar en alguna hipertrigliceridemia primaria. Antecedentes personales también de enfermedad coronaria precoz. El uso de algunos medicamentos de los cuales hablamos. Las pacientes con diabetes no tratada también debemos sospecharlo en aquellos pacientes que nos consultan por hipertrigliceridemia. El aumento de la circunferencia abdominal, ya también creo que Lucio habló de eso, y la fuerte asociación con hiperinsulinemia o resistencia a la insulina. Debemos determinar siempre un perfil lipídico, ver cómo están los colesteroles, ver cómo está la ApoB, y determinar, acá dice sí, la ApoB, que nos va a permitir diferenciar a las hipertrigliceridemia familiar de la hiperlipidemia combinada. Con respecto a la clínica, bueno, evaluar el resto de los factores de riesgo,
el síndrome metabólico, la hepatomegalia, la presencia de soplos, pulsos periféricos, santomas o arco corneal, de lo cual también se habló recientemente. Y en el laboratorio, ¿me lo volví para atrás, Nati, por favor? Acá está, gracias. Acá está. Y en el laboratorio, determinar todo el perfil lipídico, repasar la glucemia y la hemoglobina glicosilada para ver si nuestro paciente tiene una diabetes maltratada, la función renal por la asociación de hipertrigliceridemia e insuficiencia renal, la función tiroidea por la asociación de hipertrigliceridemia e hipotiroidismo, la función hepática, la proteinuria y la presencia o no de apolipoproteína B. En cuanto al tratamiento, debemos actuar a varios niveles. Primero, tratar de corregir los factores agravantes. Segundo, tratar de trabajar sobre los hábitos de vida. Y tercero, los fármacos. Como dijimos al principio, la obesidad es sin duda una de las causas hoy. La falta de actividad física y la dieta son responsables de la obesidad hoy. La diabetes 2, como también otra de las causas, el síndrome metabólico, el hipotiroidismo, la insuficiencia renal, los fármacos y la hipertensión son todos algunos de los factores agravantes que debemos tratar de corregir en los pacientes con hipertrigliceridemia. De nuevo, el sedentarismo y tratar de corregir hábitos de vida, trabajar sobre todos los factores de riesgo y quizás lo más importante, el sedentarismo y la dieta. Las dietas ricas en hidratos de carbono o grasas son las dietas que favorecen el desarrollo de hipertrigliceridemia y tratar de abocarnos a dietas más mediterráneas, más verduras, más pescados, más frutas. Con respecto a los fármacos, hay muchos fármacos que pueden ser utilizados, vamos a repasar algunos de ellos. Los fibratos son sustancias derivadas del ácido fíbrico, actúan estimulando receptores nucleares llamados receptores activadores de proliferación de los peroxisomas, aumentan la producción de lipoproteína lipasa, aquella enzima de la cual ya hablamos, inhiben la expresión de APO3, lo cual inhibe la lipoproteína lipasa, estimulan a la lipoproteína lipasa hepática, disminuyendo también los niveles de LDL, estimulan la retoxidación de ácidos grasos y reducen aproximadamente un 50 o 60% los niveles de triglicéridos. Por otro lado, las estatinas. Las estatinas son drogas que también pueden ser utilizadas para tratar las hipertrigliceridemias, sobre todo cuando se asocian a hipercolesterolemia y nuestro objetivo principal es el bajar el LDL colesterol. Las estatinas producen un aumento en la expresión de los receptores de LDL, tienen un efecto pleotrópico importante. Ya sabemos que las estatinas no solo bajan el colesterol, sino que actúan a nivel del endotelio también y tienen un efecto antiagregante, antiinflamatorio, vasodilatador, profibrinololítico y antitrombótico y disminuyen aproximadamente entre un 20 y un 40% los niveles de triglicéridos. También los omega 3 han demostrado, en las primeras observaciones se vieron hace ya muchos años en las poblaciones de esquimales, se vio que su consumo tenía un efecto beneficioso cardiovascular, básicamente el consumo de atuel, salmón, produciría inhibición de algunas arritmias, tiene propiedades antitrombóticas, efectos antiaterogénicos y disminuye también los triglicéridos por activación de la lipoproteína lipasa. Entonces, bien, cuando nos enfrentamos a un paciente con triglicéridos de menos de 200 miligramos por decilitro, y nuestra recomendación es tratar de trabajar sobre los hábitos de vida y sobre los factores agravantes.
corregir los factores de riesgo y tratar de modificar todo lo que nos permita modificar de sus hábitos de vida para tratar de corregir la hipertrigliceridemia. Cuando nuestro paciente tiene entre 200 y 500 miligramos por decilitro, y ahí veremos cómo está el LDL colesterol. Si tiene un LDL colesterol normal, trabajemos sobre los hábitos de vida y sobre los factores agravantes, y con HDL bajo o diabetes iniciemos fibratos. HDL bajo, hipertrigliceridemia, acuérdense de esa tríada, ¿no? Entonces, en estos pacientes iniciemos fibratos. Cuando nuestro paciente tiene entre 200 y 300, pero con un LDL alto, hábitos de vida, e iniciemos estatinas hasta lograr el objetivo de LDL con ese paciente. Si los triglicéridos siguen elevados, después pensemos en los fibratos. Y cuando nuestro paciente tiene más de 500 miligramos por decilitro al momento de la consulta, dieta estricta, corrección siempre de factores de agravantes y hábitos de vida, e iniciemos fibratos, y en caso de pancreatitis considerar la posibilidad de plasmaféresis. Entonces, para terminar y recordar, la asociación entre hipertrigliceridemia y riesgo cardiovascular hoy está muy afianzada y demostrada, particularmente el riesgo coronario. La prevalencia de hipertrigliceridemia es cada vez mayor debido al aumento del sobrepeso, la diabetes y el síndrome metabólico. La hipertrigliceridemia es parte de este patrón nocivo caracterizado por triglicéridos elevados, HDL disminuidas y LDL pequeñas y densas. El mecanismo aterogénico de los triglicéridos es la inflamación endotelial y el estado protrombótico. Antes de medicar, siempre interrogar a familiares y personal, corregir factores de riesgo y hábitos de vida. El objetivo primario debe ser el LDL colesterol, según el riesgo personal. Una vez en meta el LDL colesterol, nos ocuparemos de los triglicéridos si continúan elevados. Cuando los triglicéridos son mayor a 200 y un LDL normal, en los pacientes con diabetes y HDL baja, iniciemos fibratos. Cuando los triglicéridos están en más de 500, iniciemos fibratos y después estatinas por el riesgo de pancreatitis. Y en los triglicéridos con más de 500 y pancreatitis, considerar la posibilidad de plasmaféresis. Nada más, muchas gracias.